Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a estar viendo y analizando los métodos actuales de enseñanza de inglés como L2 en el desempeño académico de niños de primaria con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en una escuela no especializada de Villahermosa, Tabasco. Este es un caso de estudio que se realizó para precisamente saber cuál es la realidad de estas instituciones, las instituciones que no están especializadas para las necesidades especiales de los niños y saber cómo estas instituciones llevan a cabo la enseñanza de estas personas, ¿no? Como estudiante de idiomas, tuve la experiencia de niños con ese trastorno que necesitan esa ayuda, necesitan la especialización de los maestros, de los docentes, inclusive del personal administrativo también, para poder llevar a cabo su enseñanza. Porque normalmente el maestro se frustraba, se enojaba o decía, ay, sí, ya déjalo. Entonces, esa realidad es bastante frustrante. Y pues esto también refleja la necesidad que hay en el Estado para responder a estas necesidades de los niños en general. Esta investigación contribuye a, a enriquecer el campo de la educación que hay en estos días, sobre todo la educación en la inclusión, así generando conocimiento que permita mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de todos los estudiantes, independientemente de sus dificultades o no. Es por eso que adaptar estrategias de enseñanza puede crear un ambiente de aprendizaje más especializado y favorable para estos niños, así potenciando sus fortalezas y minimizando el impacto de estas dificultades. Lo que nos lleva a nuestra hipótesis, que es los niños con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad que reciben instrucción en una segunda lengua en escuelas regulares enfrentan mayores obstáculos en su proceso de aprendizaje que impacta en su rendimiento académico en comparación con sus pares sin el trastorno, debido a dificultades en la atención, impulsividad y control de sí mismos. ¿Por qué esta hipótesis? Bueno, porque se ha visto que es lo que se vivencia en las escuelas, que los niños necesitan un trato especial, no porque no puedan, sino porque su mente trabaja, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, su mente trabaja de una forma diferente a la que trabaja la de nosotros, la de una persona que no tiene el trastorno. En los alcances y las limitaciones que tiene esta, esta investigación, se resalta que, pues, como alcance es de las primeras de las primeras investigaciones en el campo en Tabasco. Entonces, es un área bastante virgen en ese aspecto, pero por lo mismo, en sus limitaciones, se tiene que, como es un caso de estudio, no se pueden generalizar eh, las, los resultados a los que se lleguen o las conclusiones, porque necesita haber una muestra mucho más amplia para ello. En el estado del arte tenemos a Hernández Martínez en España, que hizo una investigación acerca de la, la relación que tiene el trastorno por déficit de atención, su percepción en cuanto a su calidad de vida y el bienestar que
esto les puede generar. Por ello, lo que hizo fue comparar niños con el trastorno por déficit de atención y niños sin él. Así llegando a la conclusión que los niños que tenían el trastorno presentaban una percepción significativamente más baja de su calidad de vida en comparación con sus pares sin esta condición. En particular, las dimensiones de bienestar psicológico y relaciones familiares, así como el rendimiento escolar, se vieron notablemente más afectadas en estos grupos, siendo el rendimiento escolar la dimensión, junto con el autoestima y el bienestar, las más afectadas. Esto es para destacar, también se destaca que el sexo y la edad no parecieron influir en los resultados. También, y sin embargo, Cañamero, en su investigación de autoconcepto y ansiedad entre niños y niñas, subraya destacar la importancia de considerar las diferencias de género en la experiencia de este trastorno. Si bien en la anterior investigación no se vieron diferencias entre el sexo y la edad, aquí sí podemos ver diferencias, diciendo que en comparación con los niños varones, sus compañeras mostraron un autoconcepto general más bajo y unos niveles de ansiedad más altos. Además, el autoconcepto emocional era un predictor más significativo de ansiedad en ambos sexos, en comparación con el autoconcepto social, que solamente fue así para los niños. Es decir, los niños se vieron más, más bajos o más ansiosos en cuanto al autoconcepto social. Sin embargo, según Moreno Madrid 2023, hay escasos estudios sobre las habilidades emocionales en personas con el trastorno, debido a que los investigadores se centran mayormente en los aspectos cognitivos. Además, en su investigación concluyó que no hay una correlación entre la ansiedad autopercibida y la percepción de esta en los padres y profesores de los niños con TDAH. Lo que hizo fue comparar la ansiedad que percibían de sí mismos a los niños con este trastorno y la percepción de la ansiedad que los padres o los profesores tenían hacia los niños. El estudio se hizo con niños entre 9 y 15 años. Sin embargo, dice que sí hay una relación entre la percepción que tienen los maestros y padres sobre la ansiedad de los niños con este padecimiento. Es decir, no concuerda lo que decían los niños sobre su ansiedad con lo que decían los padres y los maestros, pero sí concordaban los padres y los maestros sobre la ansiedad que creían que los niños tenían hacia sí mismos. Así también Molinar dice que comparó los conocimientos y actitudes de los profesores hacia los niños con TDAH entre México y Argentina. Él evaluó que los docentes mexicanos se diferencian en un 10% menor de conocimiento sobre este trastorno en comparación con los argentinos. Así también los mexicanos acertaron en un 60% y los argentinos un 70% a las preguntas de conocimiento general sobre este trastorno. En relación con las creencias del padecimiento, los profesores argentinos mostraron una igualdad de porcentaje entre los que tienen creencias favorables, como los que tienen desfavorables, es decir, iguales. De igual forma, los docentes mexicanos se mostraron parejos en los porcentajes de creencias favorables versus las desfavorables. No obstante, las más desfavorables para estos fueron que no es gratificante trabajar con los niños de esta condición, con un 70%. También decían que son un obstáculo para la enseñanza efectiva en el aula, también con un 70%. Que exhibían un perfil de habilidades dispares con fortalezas en ciertas áreas,
pero diferentes en otras, con otro 70%. También que necesitaban concentrarse más en sus trabajos escolares, en un 66%. Sin embargo, el estudio evidenció que los profesores mexicanos sienten mayor estrés que los argentinos al trabajar con niños con trastorno por déficit de atención. Además, es necesario considerar, ellos consideran un reto enseñar a los niños con esta afección. En cuanto al gobierno mexicano, el sábado 7 de junio del 2024, el Diario Oficial de la Federación publicó el artículo que enlista los cambios de ley en materia de la educación inclusiva, específicamente, precisamente la educación inclusiva, en los artículos 61 y 68, que entrarían en vigor al día siguiente. Menciona promover la inclusión. Las autoridades educativas deben promover actividades prácticas y políticas integradoras. Más adelante vamos a ver los cambios en el currículo que debe hacer una escuela o de no ser así un maestro para que se pueda dar ese derecho de la educación a todas las personas. Así este artículo daría completa derecho, derecho ante la ley a todas las personas con ese trastorno o cualquier otro para que puedan tener una educación de calidad. Bien, y ya ahondando en el marco teórico, vamos a esclarecer la definición de este trastorno, que de acuerdo con el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de Estados Unidos, mejor conocido como DSM-5, menciona que es un trastorno del desarrollo relacionado a la continua y reiterada ausencia de atención, hiperactividad o impulsividad, que da pie al mal funcionamiento del desarrollo en un grado que no concuerda con el esperado en la etapa del individuo. También el National Institute of Mental Health añade que este trastorno es más frecuentemente detectado en la niñez, pero también puede continuar hasta la adolescencia e incluso a la edad adulta. La clasificación internacional de enfermedades en la 11ª edición o CIE 11 propuesta por la OMS dice también que tiene un impacto negativo directo en el funcionamiento académico, ocupacional o social del individuo. Según la guía clínica del doctor Juan Navarro, ubicada en la Ciudad de México, hay unos aspectos a considerar cuando tratamos con el síndrome, bueno, con cualquier enfermedad, pero específicamente con el trastorno, perdón, trastorno por déficit de atención. Tenemos que considerar los síntomas principales que deben manifestarse de manera consciente en diferentes contextos de la vida del individuo. Esto es importante porque si las características se reflejan solamente en una etapa o en un área, por ejemplo, nada más en la familia o nada más en la escuela y así, es pues es que pueden ser otras cosas. Entonces, sí es necesario que estas actitudes sean reiteradas, no solo en el tiempo, que ahorita vamos a ver eso, sino que también en los momentos de su vida. También la etiología, que es una condición originaria por la interacción de diversas variables como el entorno, eh, también antes del nacimiento, trastornos hereditarios, adversidad de la infancia. Lo que corresponde al docente en el entorno educativo es el que se desenvuelve el niño. Es decir, lo que necesitamos nosotros es, como docentes, es ver el entorno en el que se desenvuelve el niño para tener un mayor control sobre lo que el niño es en ese trastorno por déficit de atención. Así como los padres también se enfocarán en el aspecto familiar del individuo.
La comorbilidad es muy importante porque estos son los trastornos psiquiátricos simultáneos al TDA diagnosticado como principal. O sea, el TDA es el diagnóstico principal y la comorbilidad vienen siendo qué otros trastornos pueden acarrear el individuo además del principal. Es decir, estos nuevos trastornos que acompañan no serían explicados como parte del diagnóstico principal. Es importante saber la condición del niño para poder brindar un mejor trato. También la prevalencia. Bueno, la prevalencia es cuestiones más clínicas, no en cuestión a las cosas educativas, no menciona nada relevante. El tratamiento, bueno, es imprescindible llevar un buen tratamiento comprensivo, multimodal y enfocado a las necesidades del individuo. Es recomendable hacer uso de las intervenciones conductuales como el uso reflectivo de estímulos positivos, consecuencia a las acciones y la modificación del ambiente escolar. Esto es súper, o sea, tiene que ver demasiado con el maestro o los docentes, porque el tratamiento que ya lleve desde casa se le va a seguir dando aquí. Obviamente tiene que tener mucha empatía el docente para que pueda tener un mejor trato. La atención. Para usos de esta investigación en esta guía clínica se mencionaba la evolución, pero nosotros lo vamos a trabajar como los niveles de atención. Estos niveles describen la necesidad de aumentar la atención del niño en paralelo a la evolución crónica del trastorno. Es decir, el primer nivel es una etapa de diagnóstico donde el docente puede estar presente para identificar el padecimiento. Es decir, yo veo que ese niño que no está diagnosticado tiene como que ciertas actitudes que podrían ser, entonces doy la alarma, doy la alerta al psicólogo pertinente o a la persona pertinente de la institución para que se pueda llevar a un segundo nivel. El segundo nivel de atención no se sugiere nada para los profesionales de la educación porque eso es más en cuestión a la parte clínica. Sin embargo, el tercer nivel, bueno, sí se menciona en la necesidad de la educación especial en ambientes controlados. Es decir, un tercer nivel ya no se recomienda que esté en un ambiente no especializado. Cuando una persona está en un tercer nivel de trastorno por déficit de atención, ya se recomienda un ambiente especializado. El déficit de atención. Esta es la falta de atención que se refiere a una dificultad significativa para mantener pues, la atención en las tareas que no proporcionan un alto nivel de estímulos o recompensas frecuentes. El DSM-5 menciona que los síntomas de una persona de atención pueden presentarse siendo como mínimo 6 en un periodo de medio año. Es decir, el DSM-5 da una serie de síntomas que se tienen que mantener por lo menos 6 de estos síntomas en como mínimo 6 meses para que se pueda empezar a pensar en, en un trastorno. Los docentes y padres de familia pueden estar al tanto de las actitudes tales como cometer errores en tareas sencillas, eh, también distraerse en tareas recreativas, en momentos de hablarle directamente, este parece no escuchar, etcétera. También mentir para evitar hacer ciertas actividades y hacer cosas que den más, más recompensas. También este es uno de los síntomas. La hiperactividad o impulsividad. Este se puede dar ambos o solamente uno. Puede ser hiperactividad o impulsividad separados o pueden ser las dos juntas. Mayormente el trastorno por déficit de atención siempre va a haber un déficit de atención, pero puede o no tener hiperactividad o impulsividad. Este puede variar. De igual forma, se necesita tener las 6, como mínimo 6 síntomas en 6 meses para poder diagnosticarse eso.
Sin embargo, en cuanto a la impulsividad, puede llevarse a los problemas del aprendizaje en las relaciones interpersonales y en la vida cotidiana. Ahora, aquí es donde vamos. Es necesario que este trastorno o estos síntomas se vayan dando en más de dos, o sea, tres o más ambientes, es decir, el escolar, el familiar, el social, es decir, con sus amigos, etcétera. ¿Por qué? Porque si nada más es, por ejemplo, en la escuela, quiere decir entonces que no hay un, cierto interés por la escuela, pero en su actividad normal de la vida diaria, de su familia, si hay interés, si se enfoca en sus tareas y todo eso, entonces no podemos decir que tiene ese trastorno. En cuanto a las teorías de aprendizaje, Clares Almagro pone un enfoque innovador en la educación de los niños con TDAH, esta centrándose en la optimización de sus procesos cognitivos en lugar de etiquetarlos como maleducados o impertinentes. Ella propone un enfoque de dejar de ver a estos niños como personas malcriadas y empezar a verlos como, y aquí es donde viene su propuesta, que dice que la memoria en general de todos tiene, no es un camino específico como una computadora que dice yo puedo buscar esta información y la encuentro fácilmente, no. Para poder encontrar una información en la memoria es necesario tener un camino claro y un camino rápido. Entonces ella lo ve más como un laberinto, que lo que tienen que hacer los educadores es facilitar ese camino, hacerlo más fácil, más digerible, para que pueda no solo almacenar la información, sino también retenerla y poder volver a recuperar esa información. Es decir, nosotros sabemos algo, pero ahorita no estamos pensando en ese algo porque estamos pensando en el trastorno por déficit de atención. Pero cuando yo te digo, acuérdate de cómo es tu coche. Ah, ahorita sí agarras esa información y la puedes recuperar y es por eso que nos acordamos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes, facilitar el camino a esa información que ya está ahí. Ella dice que hay que estructurar el entorno, crear rutinas con horarios claros, utilizar ayudas visuales y dividir las tareas en pasos más pequeños para poder facilitar este mismo. También hay que tener instrucciones claras y concisas, presentar la instrucción de forma sencilla y objetiva, directa, tanto de manera oral como de manera escrita. El docente tiene que eh, asegurarse de que el niño con este trastorno tenga 100% seguro de cuál es la actividad que va a hacer. También la gestión del tiempo. Es bueno utilizar relojes y establecer límites de tiempo claros para cada actividad. Apoyo en la escritura. Facilitar la elaboración de textos a través de preguntas de guía u organizadores gráficos. Esto en cuanto a cuando vamos a hacer un writing, es bueno tener un organizador gráfico que le pueda guiar al niño a cómo hacer esa actividad. También la colaboración con los padres es de suma importancia, no solamente en la enseñanza del inglés, sino en cualquier otro rubro de la enseñanza. También Clares Almagro ofrece un enfoque prometedor para la educación de niños con TDAH al proporcionar un marco estructurado y adaptado a sus necesidades. Entre sus principales ventajas destaca la personalización de las estrategias educativas, la claridad y concisión de las instrucciones y la importancia otorgada a la colaboración entre el hogar y la escuela. Sin embargo, es importante reconocer que su implementación presenta ciertos desafíos. Por un lado, la individualización, que esto requiere una gran dedicación por parte de los docentes y la adaptación constante de estrategias. De la Cruz Moreno Freire también creó un método para ayudar a niños de 14 años a aprender mejor y sentirse más seguros. Su método se basa en 5 estrategias que son aprender jugando, aprender sin miedo, visualizar el trabajo,
organizar el tiempo y evaluar el aprendizaje. Se enfoca en metodologías que se ven en el área de lenguas, como el audiolingual, el enfoque comunicativo, el método directo, Total Physical Response y Task-Based Learning. La idea es ir adaptando las estrategias y métodos a las necesidades de cada estudiante, respetando su forma única de ser y de aprender. Los resultados obtenidos para el niño de 14 años fueron muy positivos. El niño tuvo 12 puntos en la evaluación inicial y 7 puntos después de aplicar el método, donde 30 puntos es lo máximo y 0 puntos es lo menos crítico, es decir, 0 puntos es lo más sano y 30 puntos es una situación muy crítica, ¿no? Entonces el niño, antes de la aplicación de estas metodologías o de estas estrategias, tenía un puntaje de 12 en, en una... Lo que tuvo fue acciones que el muchacho era capaz de hacer o hacía con otros métodos, pero con estos nuevos métodos que se propusieron, ya disminuyó de 12 a 7 puntos. También esta evaluación fue por parte de la maestra del niño, pero también el investigador tuvo su propia, su propia evaluación y los resultados fueron los mismos al principio de 12 puntos, pero después tuvo un puntaje de 5 después de la propuesta de la clase. Eso significa que hubo un avance significativo. Después, la guía de adaptaciones curriculares para la educación especial e inclusiva, esto en Ecuador, elabora, proporciona un marco de referencia sólido para la implementación de adaptaciones curriculares, las cuales son ajustes que se realiza al currículo regular para atender las necesidades específicas de los estudiantes con necesidades especiales. Estas adaptaciones permiten que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o condiciones, tengan acceso a una educación de calidad y puedan alcanzar su máximo potencial. En la guía se menciona todos los tipos de adaptaciones curriculares y la importancia de estas adaptaciones son fundamentales para garantizar la inclusión educativa y promover la equidad en el aula. Al adaptar el currículo, los docentes pueden aumentar la participación del estudiante con necesidades especiales en las actividades escolares, mejorar el rendimiento académico, mejorar el rendimiento académico y fomentar el autoestima. Esto es muy importante, el autoestima. Como parte intermedia, el marco metodológico de la presente investigación se enfoca en analizar los obstáculos que enfrentan los niños con el trastorno en el aprendizaje de inglés como segunda lengua. Se adapta a un enfoque metodológico mixto, combinando elementos cuantitativos y cualitativos. Se llevará a cabo un estudio de caso en el Instituto Tabasco, una institución educativa seleccionada por su población infantil y su disposición para trabajar en esta investigación. El diseño de la investigación y los participantes se centrará en un grupo de estudiantes del Instituto Tabasco diagnosticados con el trastorno que estén inscritos en las clases de inglés. La selección de los participantes será intencional, buscando aquellos que cumplen con el criterio de diagnóstico y que estén inscritos en la clase de inglés seleccionadas. Se garantizará la confidencialidad de la identidad de los estudiantes en todas las etapas de la investigación. Como instrumentos de recopilación de datos, se harán observaciones directas, se realizarán observaciones sistemáticas y encubiertas de la clase de inglés, utilizando una tabla de registro para documentar aspectos como el contenido, los objetivos, las interacciones entre el docente y los estudiantes y las estrategias utilizadas. También se emplearán escalas de valoración para evaluar a los aspectos específicos del comportamiento de los estudiantes con el trastorno, con una atención, la participación y la impulsividad. También se hará un análisis documental en el cual se llevarán a cabo exámenes
uno al principio y otro al final, se hará el grupo control, que son todos los demás estudiantes, y el grupo de los niños con trastorno por déficit de atención, que al principio se les va a hacer el examen, es como un diagnóstico, después se hará una intervención, mejor dicho, una observación por 6 clases de cómo el docente está aplicando las estrategias, cuales sean, para el grupo en general, porque se entiende que las estrategias son para el grupo en general. Ahora, ahí es donde vamos a ver si el docente fue capaz de tener estas adaptaciones curriculares o no. Pues las adaptaciones para esta persona con esas necesidades, ¿no? Y al final se hará otro examen en el cual se evaluará cómo de bien han servido esas metodologías para que se pueda llevar a cabo una conclusión. La investigación se desarrolló en un periodo aproximadamente de 20 días. En primer lugar, se solicitó el permiso correspondiente de las autoridades del instituto para llevar a cabo el estudio. Posteriormente, se obtuvo el consentimiento informado de los padres de familia de los estudiantes participantes, informándoles sobre los objetos generales de la investigación y garantizando la confidencialidad no solo de sus datos, sino de el anonimato de sus hijos. A lo largo del estudio, el investigador se integró al aula como un observador pasivo sin interactuar con los estudiantes y sin que estos sean conscientes de su rol como investigador. Se realizará observaciones sistemáticas de las clases seleccionadas utilizando las herramientas de registro mencionadas anteriormente. Al finalizar las observaciones, se analizarán los datos recolectados para identificar los patrones y las tendencias. En este análisis, los datos serán analizados mediante un enfoque mixto. Los datos cuantitativos, como las notas de la evaluación y los resultados de las escalas de valoración, se analizaron estadísticamente para identificar patrones y tendencias. Los datos cualitativos se obtuvieron a través de las observaciones y los registros de campo. Se modificaron y categorizaron para identificar los temas recurrentes y construir una narrativa coherente. Se garantizó el cumplimiento de los principios éticos de la investigación, como son los datos obtenidos que fueron tratados de manera confidencial y la identidad de los participantes se mantuvo en completo anonimato. Se obtuvo el consentimiento informado de los padres y antes de iniciar la investigación se les informó sobre los objetivos generales del estudio y se les garantizó la confidencialidad de los datos. Como las pruebas y resultados, al inicio de la intervención, el alumno presentó dificultades significativas en su desempeño académico, especialmente en las áreas de producción escrita y comprensión lectora. En la prueba inicial, su promedio general fue de tan solo 2 puntos sobre 10. Y bueno, es una evidencia de la comprensión superficial de los contenidos y es un resultado esperable debido a que pues, no conoce. Durante este periodo de observación, el alumno participó en las actividades regulares del grupo sin recibir adaptaciones curriculares específicas, lo que les comentaba. Se observó que, a pesar de ser un niño poco inquieto, su bajo nivel de participación lo llevó a quedarse con dudas y vacíos en su conocimiento. Además, la falta de rutina clara y estructurada en el aula dificultó una adaptación al ritmo del trabajo del grupo. A pesar de no recibir un trato diferenciado, el alumno logró mejorar su desempeño alcanzando un promedio de 6.5 sobre 10 en la evaluación final. No obstante, su rendimiento aún se encuentra por debajo del promedio en comparación a sus compañeros con TDA. A pesar de no recibir un trato diferenciado, el alumno logró mejorar su desempeño alcanzando un promedio de 6.5 en la evaluación final. No obstante, su rendimiento aún se encuentra por debajo del promedio de sus compañeros sin trastorno por déficit de atención. Estos resultados sugieren que si bien el alumno ha mostrado cierta capacidad de aprendizaje, su progreso podría verse significativamente beneficiado en la implementación de estrategias educativas individualizadas.
Es fundamental considerar que el trastorno por déficit de atención puede presentar desafíos específicos en cuanto a atención, organización, regulación emocional, lo que requiere un enfoque pedagógico adaptado a sus necesidades particulares. Además, la falta de rutina estructurada y de un apoyo visual pueden haber limitado su progreso. En conclusiones, a partir de los resultados obtenidos en el caso del alumno podemos extraer varias conclusiones relevantes en la intervención educativa con niños con trastorno por déficit de atención. En primer lugar, se evidencia que estos alumnos, incluso aquellos que se manifiestan menos hiperactivos o menos evidentes en el área psicomotora, pueden experimentar dificultades significativas en el ámbito académico, especialmente en áreas que requieren una mayor atención en su organización efectiva. En este caso particular se observó un bajo rendimiento en tareas que demandan producción escrita y comprensión lectora profunda. En segundo lugar, la falta de adaptaciones curriculares específicas y de una rutina estructurada en el aula impacta negativamente en el aprendizaje de estos estudiantes. La ausencia de un entorno de aprendizaje que facilite la concentración y la organización puede generar dificultades adicionales para los niños con trastorno por déficit de atención. Por último, los resultados obtenidos sugieren que, aunque el alumno ha mostrado cierta capacidad de aprendizaje en su progreso, podría verse significativamente más beneficiado con la implementación de estrategias específicas e individualizadas. En conclusión, los resultados obtenidos en este caso subrayan la importancia de brindar un apoyo educativo especializado a los niños con trastorno por déficit de atención a través de futuras investigaciones. Así se podrán desarrollar intervenciones cada vez más efectivas para mejorar la capacidad de vida y el rendimiento académico de los estudiantes. A pesar de estas conclusiones, se plantean las siguientes líneas de investigación, como la efectividad de diferentes estrategias de intervención o desarrollar herramientas de evaluación para que sea más específica. Bien, pues eso sería todo. Se abre el espacio para las preguntas y comentarios. Pueden dejarlo aquí en los comentarios para que pueda haber un feedback.